Hace muchos años, en una tierra lejana llamada Egipto, vivía un pueblo que llevaba en su corazón una antigua promesa. Ese pueblo se llamaba Israel. Ellos eran descendientes de un hombre llamado Abraham, a quien Dios había prometido una gran nación. Pero con el paso de los años, los israelitas ya no eran libres. Vivían como esclavos. Todos los días el sol salía sobre el desierto ardiente, y antes incluso de que la luz tocara las pirámides de Egipto, hombres, mujeres y jóvenes israelitas ya estaban trabajando. Algunos cargaban enormes piedras. Otros mezclaban barro y paja para fabricar ladrillos. Guardias egipcios observaban todo, con látigos en las manos. El sufrimiento era grande. Las espaldas estaban cansadas, las manos, heridas, y los corazones, llenos de tristeza. Pero en medio del dolor, algo nunca desapareció: la esperanza. Muchas noches, después de un largo día de trabajo, las familias se reunían en silencio. Los padres contaban a sus hijos sobre el Dios de sus antepasados. Un Dios poderoso, un Dios que hace promesas. Y ellos oraban: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, decían, mira el sufrimiento de tu pueblo. Y Dios escuchó. El hombre elegido. En otro lugar, lejos de Egipto, vivía un hombre llamado Moisés. Moisés no era un hombre común. Había crecido en el propio palacio de Egipto, pero su historia estaba llena de misterio. Cuando era apenas un bebé, su madre lo puso en una canasta y lo dejó en las aguas del río Nilo para salvarlo de un cruel decreto del faraón. La hija del faraón encontró al bebé y decidió criarlo como un príncipe. Pero Moisés nunca olvidó quién era realmente. Años después, Moisés huyó de Egipto y pasó a vivir en el desierto como pastor de ovejas. Fue allí donde ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras guiaba su rebaño cerca del monte Horeb, Moisés vio algo imposible. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Curioso, se acercó. Entonces escuchó una voz. Moisés, Moisés. Asustado, respondió. Aquí estoy. La voz continuó. Yo soy el Dios de tus padres. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor, y he descendido para liberarlos. Moisés se quedó sin palabras. Entonces Dios dijo algo que cambiaría todo. Yo te enviaré al faraón. Moisés temblaba. Yo, ¿cómo puedo liberar a este pueblo? Pero Dios respondió. Yo estaré contigo. Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano, Aarón. Juntos entraron en el palacio del faraón. El rey de Egipto era poderoso y orgulloso. Gobernaba uno de los imperios más grandes de la tierra. Moisés habló con valentía. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. El faraón se rió. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No solo se negó, sino que hizo la vida de los israelitas aún más difícil. Pero Dios comenzó a actuar. Una tras otra, plagas cayeron sobre Egipto. El río se convirtió en sangre. Ranas invadieron las casas. Nubes de insectos cubrieron la tierra. Enfermedades golpearon a los animales. Tinieblas cubrieron el país. Aún así, el corazón del faraón permanecía duro, hasta que llegó la última plaga. Y finalmente, quebrado por el dolor, el faraón dijo, váyanse, salgan de Egipto. Aquella noche, algo que nunca había ocurrido comenzó. Familias enteras recogieron sus pocas pertenencias. Ancianos caminaban apoyados en bastones. Niños sostenían las manos de sus padres. Rebaños se unían al grupo. Era una multitud enorme. Por primera vez en generaciones, eran libres. Moisés caminaba al frente del pueblo, y Dios los guiaba. Durante el día, una columna de nube iba delante de ellos. Por la noche, una columna de fuego iluminaba el camino. Era como si el propio cielo estuviera mostrando la dirección. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder. La decisión del faraón. En el palacio de Egipto, el faraón comenzó a pensar. El silencio tomó la ciudad. Sin los esclavos hebreos, ¿quién haría el trabajo pesado? ¿Quién construiría las ciudades? Su corazón se llenó de ira. ¿Qué hemos hecho?, dijo a sus oficiales. Hemos dejado que Israel se vaya. Entonces dio una orden. Preparen los carros de guerra. Cientos de carros fueron reunidos. Soldados armados se prepararon. El ejército más poderoso de la época comenzó a marchar. El faraón estaba decidido a traer de vuelta a los israelitas. Mientras tanto, el pueblo de Israel continuaba caminando. Pero un día ocurrió algo aterrador. Delante de ellos estaba el Mar Rojo. Aguas profundas, sin barcos, sin puentes. Y entonces, alguien miró hacia atrás. En el horizonte se levantaba una nube de polvo. El sonido de caballos, el brillo de las armas. Era el ejército egipcio.
El pueblo entró en pánico. Estamos perdidos. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Algunos comenzaron a llorar. Otros temblaban de miedo. Pero Moisés permaneció firme. Levantó la voz y dijo: no tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy. El milagro comienza. Dios habló con Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces Dios dio una orden sorprendente: levanta tu vara sobre el mar. Moisés caminó hasta la orilla del agua. El viento comenzó a soplar. Primero lentamente, luego más fuerte, mucho más fuerte. La noche cayó, y el viento continuó. Las aguas comenzaron a moverse, y entonces algo imposible sucedió. El mar comenzó a dividirse. Las aguas se levantaron como gigantescos muros a ambos lados. En medio, apareció un camino seco. El pueblo quedó en silencio. Moisés entró primero. El pueblo comenzó a seguirlo. Los niños miraban maravillados las paredes de agua. Peces nadaban dentro de los muros líquidos. El viento seguía soplando mientras miles de personas cruzaban el mar. Era como caminar dentro de un corredor de agua. Paso a paso, cruzaron. Pero detrás de ellos, el ejército egipcio llegó. El faraón vio el camino abierto. Sin dudar, dio la orden: avancen. Los carros entraron en el mar. Los caballos galopaban entre las paredes de agua. Pero algo comenzó a suceder. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse. El suelo se volvió pesado. Los soldados comenzaron a darse cuenta de algo terrible. El Dios de ellos está luchando por ellos. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el último israelita llegó al otro lado, Dios habló nuevamente con Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Moisés levantó la vara. El viento cesó. Las aguas comenzaron a regresar. Los muros líquidos se derrumbaron. El mar volvió a su lugar. Y el poderoso ejército egipcio desapareció en las aguas. Cuando salió el sol, el pueblo de Israel vio el mar nuevamente tranquilo. Estaban libres. Finalmente libres. Moisés levantó las manos y comenzó a cantar. Todo el pueblo se unió a él. Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a bailar. Cantaban: el Señor es fuerte y poderoso. Arrojó al mar a los caballos y a sus jinetes. El desierto resonó con alegría. Porque aquel día, lo imposible había sucedido. Dios había abierto el mar, y todo un pueblo había cruzado hacia la libertad. Esta historia nos recuerda que muchas veces en la vida también enfrentamos nuestros propios mares rojos. Problemas que parecen demasiado grandes, momentos de miedo, incertidumbre sobre el futuro o situaciones que parecen no tener salida. Pero el mensaje de esta historia es claro y poderoso. Cuando confiamos en Dios, Él puede abrir caminos donde nadie imaginaba que existían. El milagro del Mar Rojo no fue solo sobre cruzar un mar. Fue sobre aprender que la fe puede transformar lo imposible en realidad. Que esta historia nos inspire a tener valentía en los momentos difíciles, a mantener la esperanza cuando todo parece perdido y a recordar que, así como Dios guió a Moisés y al pueblo de Israel, también puede guiarnos en nuestro propio camino. Si esta historia tocó tu corazón, deja una en los comentarios y compártela para que más personas conozcan este poderoso momento de la Biblia.